Cuando las carrozas tiradas por caballos se abrían paso en la ciudad de los palacios. Estamos, como saben, a unos pasos de la Catedral Mexicana, del Palacio Nacional, de la Alameda, de Bellas Artes y del Zócalo. A nuestras espaldas yace la Torre Latinoamericana, el primer rascacielos de la ciudad. No por casualidad, en este centro histórico yace este museo, Memoria y Tolerancia. Y no hay sitio más indicado para presentar el libro que hoy nos convoca, que es Jirones de Silencio, de Cecilia Kung, que en este centro histórico que permitió a los inmigrantes colorear su identidad mexicana, y precisamente en este museo que daba voz a la ignominia del Holocausto y al silencio individual de cada uno de los 6 millones de judíos asesinados. Dos ejes principales de este libro, justamente esos dos ejes: México, país que acogió a nuestros padres, y el Holocausto, voz silenciada. Muy felices de tenerlos a todos ustedes, muy felices de la mesa que hoy nos acompaña: Paco Prieto, Bárbara Jacobs, Cecilia, la autora, y Sara Sefcovic, que está aquí entre el público porque el sol está bien fuerte aquí. Gracias a todos, gracias por estar aquí, y gente muy respetada por todos. Vamos a dar inicio con Bárbara Jacobs. Bárbara Jacobs es coleccionista de intimidades. Ella sabe bien que contar la vida no es alta traición, sino fidelidad al arte. Es descendiente Bárbara también de una familia libanesa que incluyó a un abuelo judío. En sus textos alude a la orfandad de la emigración, al peso de la nostalgia, a la necesidad de pepenar significados para adquirir una identidad. Reconoce el vacío ante la figura de un padre, también el de ella, silencioso, que en su vida fue letra muerta, y más de una vez Bárbara ha intentado escribir relatos para entenderlo y para aprenderlo. Curiosamente, estos mismos temas, interrogantes paralelos, son ejes medulares, como vimos, de Jirones de Silencio. Por eso es una dicha tenerla hoy aquí con nosotros. Jirones de Silencio nos habla de un pueblo al que pertenece la narradora, que a pesar del éxodo se conservó como pueblo por un libro que es el libro que está más allá de todos los libros, porque los contiene a todos. ¿Es aquí algo engañoso, o es que ha existido acaso algún pueblo sin libro? Escrito o no, cada pueblo ha contado su origen, que identifica con el origen del universo, y si ese pueblo es absorbido por otro pueblo, asume el libro de ese otro pueblo y termina haciendo lo suyo. A Silvia le agradezco por invitarme a presentar este libro, que es otra de sus aventuras locas. Supongo que todos ustedes la conocen, es una espléndida entrevistadora, espléndida escritora de libros, ahora convertida en una editora que, como vemos, con una gran capacidad de convocatoria, y que veo que está apapachando mucho a su autora, cosa que se debe agradecer porque normalmente los editores no lo hacen. Me pregunté mientras leía el libro cómo este libro encontró a Silvia Cherem cuando esta no es su historia, su parte de su historia judía. Ojalá después nos lo pueda contar. Lo que pasa es que empecé a entender lo que pasó cuando empecé a leer el libro. Debo decir, sin más preámbulos, se lo dije hace un minuto a Chila, la acabo de conocer aquí, que Jirones de Silencio me encantó y me conmovió. Por la manera como relata las cosas, por la prosa intensa y a la vez muy dulce, por la forma en que arma los capítulos, por lo que cuenta, que es al mismo tiempo difícil y heroico, y hasta por los epígrafes. Pero también debo decirlo, porque esto no lo dijeron mis compañeros de mesa, porque me vi retratada en él, porque lo podía haber escrito yo, me hubiera gustado escribirlo yo, de tan parecidos que son los recuerdos y las vivencias. Solo que yo no lo escribí. Y no lo escribí porque nunca me había percatado, porque no me había sucedido jamás lo que le sucedió a Cecilia Kung. Que uno se puede obsesionar de esta manera con el pasado de nuestros padres y abuelos. Que se pueden dedicar años de la vida a rastrear, a buscar en el pasado, a hacerse preguntas sobre él, a buscar respuestas entre personas, objetos, lugares, memorias, recuerdos. También mi familia es de Lituania y de Polonia, como la de Cecilia,
También mi familia perdió a todos los suyos, que son los míos, en el Holocausto. También en mi casa estuvieron guardadas las viejas fotografías de color sepia. También yo y mis hermanos llevamos los nombres de los abuelos y tíos desconocidos. Y sin embargo, yo me conformé con lo que buenamente quisieron contarme mis abuelos, que si había un molino, que si unos jóvenes le jalaron las barbas al Zeide, que si la tristeza se instaló en ellos para siempre, el día que cruzaron por última vez el puente que los separó, también para siempre, de los suyos, que si la llegada a Veracruz había sido un shock. Yo me conformé también con lo que aprendí en la escuela sobre la vida judía en la vieja Europa, que según yo conocía muy bien, hasta que Chila me mostró que no es cierto, que me falta muchísimo por saber. Simplemente menciona lugares y modos de vida que no se parecen en nada a los que yo leí en los libros o escuché en los relatos de mis maestros. Y no solo me conformé, muchas veces hasta me pareció excesiva la insistencia en machacarnos los pogroms en Rusia y el Holocausto. De hecho, cuando estaba leyendo el libro me pregunté a qué silencios se refería la autora, porque para mí, según yo, tal cosa no existía. No crecimos sin historia ni sin duelo, al contrario, solo se hablaba de eso. Solo eso nos decían y reiteraban hasta la saciedad, el pasado. Algo muy judío que además yo heredé, la parte fea de ese pasado por encima de la parte bonita. Las persecuciones contadas 1000 veces más que el calor de hogar en las fiestas. Cuando en el libro de Chila aparecen paseos y diversiones de su familia en Palanga, en Polonia, yo me quedo fría. Esa no es la versión que a mí me dieron, tampoco es la versión que el cine de Hollywood me reiteró. Entre escribir o volcarse de tiempo completo a educar. En Beta Yeladim, la escuela judía que coadyuvó a fundar en 1974, de la que es directora académica, los niños y muchos de los papás la reconocemos como Chila, la cuentacuentos. Jirones de Silencio es un eslabón más en esta cadena de cuentos y relatos. Nos permite verdaderamente, como han dicho todos los ponentes, aferrarnos a la identidad y entender cuál fue el mutismo de aquellos antepasados para que los destinos personales y los colectivos no se pierdan en la bruma del olvido. Al final del camino, Chila cerró una puerta que la persiguió durante muchísimos años, y ahora que ya te descubrimos escritora, esperamos que abras la puerta para seguir escribiendo. Ayer mi mamá, al escucharme hablar en una entrevista en el radio, me dijo: ¿sabes qué? Escribes mejor de lo que hablas. Por lo tanto, lo único que quiero decir, me siento muy enriquecida y muy gratificada con las palabras de las personas que están aquí. Y yo a lo único que me abocaré es agradecer a todos los que participaron en este evento, en este proyecto de sacar el libro. Y siempre creí que el elefante era el animal que tardaba más en gestación, casi 2 años. Pero para no levantar falsos, busqué en internet, dije, a lo mejor hay otro que se haya tardado más, que se tarde más en gestar, y descubrí que la salamandra negra de los Alpes se tarda 3 años, 2 meses y 20 días. Pues yo le gané al elefante y le gané a la salamandra. Me tardé ni más ni menos 18 años en dar a luz a este libro. Y la partera fue Silvia Chabot. Ustedes son mi padrino y mis madrinas, las que me están dando la patada de la buena suerte. Sus palabras las recibo conmovida, feliz y con alegría. Y que conste que ustedes dieron pie para colgarme el letrerito de escritora.
Agradezco al Museo de Memoria y Tolerancia por haberme abierto sus puertas. Cuando terminé de escribir este libro en agosto de 2008, el museo aún no estaba terminado. Y como estoy untada de paciencia, 18 años en la escritura de un libro, decidí esperarlo. Me empeciné en que el único lugar idóneo para la presentación de Jirones de Silencio era este museo, por lo que simboliza este recinto, memoria y tolerancia, por el lugar en el que se encuentra ubicado. Aquí empezaron a dar sus primeros pasos los inmigrantes judíos. Las calles del centro son parte de mi historia. Las recorrí, las habité en mi infancia y adolescencia. Ellas me vistieron la pertenencia. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes un último recuerdo que no escribí en el libro, se me olvidó. En él cuento mis pesadillas y olvidé, no sé por qué, una que también ha sido recurrente. En el sueño me la paso cerrando infinidad de puertas alineadas unas junto a las otras, y como broma cruel, en un juego interminable, al cerrar unas, al mismo tiempo otras se abren. Es un esfuerzo inútil tratar de que todas permanezcan cerradas. Hoy, al salir a la luz, con el punto final de este libro, cierro la última puerta y se terminan mis pesadillas. Gracias a todos ustedes por haber venido a acompañarme, a escuchar tan espléndida mesa, y gracias por el calor que me dieron y por el que aguantaron.